de la voz de la intimidación, pero hoy queremos hablar acerca de llamados a ser padres de una generación o padres de generaciones. Es un tema que quiero compartirlo en breves minutos y quiero que me presten mucha atención, porque es un tema, amados, que necesita ser tocado, que necesitamos poderlo agarrar, recibir y poder fungir en ese tema. Por eso que la iglesia Peniel, nosotros corremos con una visión y con una misión. Con una visión y con una misión. La visión de la iglesia Peniel, levante su mano, la vamos a repetir. La visión de la iglesia Peniel, en iglesia Peniel, repítelo más fuerte, en iglesia Peniel, somos llamados por Dios para establecer el reino, evangelizando, afirmando, discipulando y enviando, ensanchando el evangelio de Cristo a cada miembro de la familia, sociedad en general, a fin de convivir vidas victoriosas y productivas, esperando la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Es la visión de la iglesia Peniel. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de llamados a ser padres de una generación. Hay 5 características, por lo menos, que quiero tocar el día de hoy acerca de lo que es paternidad. Paternidad tanto en lo biológico, en lo físico, en lo espiritual. Número 1, los padres espirituales, las características de estos padres espirituales no permiten que etiqueten a sus hijos. Número 2, dan a luz hijos. Número 3, caminan en santidad y en consagración. Número 4, son padres llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Número 5, caminan en responsabilidad. Para edificar esta palabra, quisiera que me acompañara al libro de Lucas, capítulo 1, versos 57 al 64. El libro de Lucas, capítulo 1, versos 57 al 64 dice de la manera siguiente: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Respondiendo su madre, dijo: no se llamará, se llamará Juan. Y le dijeron la gente, miren la gente, los doctores, la gente de su alrededor, la gente que estaba, o la sociedad, los amigos, los vecinos, le dijeron: ¿por qué le vas a poner Juan? No hay nadie que en tu parentela con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Zacarías era un sacerdote que en ese momento estaba fungiendo en Israel. Y ya estaba de una edad avanzada. Su esposa Elizabeth también ya eran muy mayores y no habían podido tener hijos. Y mientras él servía como sacerdote, en una de las consagraciones, en uno de los sacrificios que estaba haciendo por la remisión de pecados, un ángel se le aparece a Zacarías y le dice que su esposa va a quedar embarazada, va a concebir. Ahora, hay un punto importante que sucede en esto. El ángel tiene que sellarle la boca a Zacarías, porque Zacarías comenzó a hacer cuestionamientos al ángel.
estaba recibiendo un milagro. Pero en ese milagro que estaba recibiendo, el ángel miró que lo iba a echar a perder. Muchas veces, amado, Dios está a punto de hacer algo glorioso en nuestras vidas, pero nuestros razonamientos, nuestros cuestionamientos, amados, impiden que esa manifestación de Dios venga sobre nuestras vidas. En este último tiempo que estamos viviendo, amados, es similar al tiempo antiguo. ¿Por qué? En el tiempo antiguo, por ejemplo, cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra que hubo una matancina de niños, hubo una muerte de niños. Y de esa generación, uno de los que logró sobrevivir fue Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo judío, de esa generación. Ahora, en el siguiente muerte, gran mortandad que hubo de niños fue cuando nació Jesús, porque Jesús vino a traer libertad al pueblo. Entonces, también en esa misma generación nació Juan el Bautista, que de él es el que hoy vamos a hablar. Esa generación nace Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que prepara el camino para la venida del Mesías, para preparar el camino. Por eso dice, se oye la voz del que clama en el desierto, enderezad vuestros senderos. Habla, amados, Juan el Bautista es el único que comenzó a hablar, o el primero que comenzó a hablar acerca del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en ese preparamiento del camino, Juan el Bautista, amados, se enfrentó, amados, a toda la hipocresía que había en el momento. Una hipocresía descomunal. Ahora, cuando nosotros pasamos, amados, en los tiempos y podemos irnos a las escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver, amados, que siempre que se levantaba o empezaba a nacer una generación con gran propósito, el enemigo buscaba cómo obstaculizar. El enemigo buscaba cómo matar, cómo eliminar a esa generación, cómo confundirla. Es la mismo que hoy estamos viviendo nosotros. Una generación, amados, punta de lanza. Es una generación que hoy está naciendo, amados, porque estamos, o la generación que está naciendo y la generación que está, las generaciones que están, somos los que estamos preparando, haciendo el trabajo de Juan el Bautista, preparando el camino para la venida del Mesías. Hay una generación, amados, de hijos santos que están naciendo. Por eso hay preparativos, hay dolores de parto. Esta generación se levanta como padres espirituales que le creen a Dios por encima de las imposibilidades y que transferirán, amados, su linaje a una tremenda cosecha familiar. Zacarías, amados, si nosotros podemos ver la generación que dio a luz a un profeta que le prepara el camino a nuestro Señor Jesucristo, fue una pareja, amados, un matrimonio de avanzada edad. Zacarías era viejo y Elizabeth era estéril, pero aún ahí, amados, hubo un alumbramiento. Ahí, amados, hubo algo poderoso que se rompió, amados, para traer el propósito de Dios a la tierra. Hay una generación, amados, que está naciendo. Ahora, como padres, nos llegó el tiempo del alumbramiento. ¿Cómo sabemos que es el tiempo? Porque hay profundos cambios generados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay contracciones, hay palpitaciones, se rompe la fuente, no se puede detener. Por ejemplo, como padres, no podemos cruzarnos los brazos y que la sociedad, que los maestros, que otros eduquen a nuestros hijos. Usted ya está viendo lo que están educando, usted ya está viendo lo que le están queriendo introducir a nuestros hijos. Entonces,
Entonces, como generación, tenemos, amado hermano, esos dolores de parto, que tenemos que prepararnos, que tenemos, amados, que darle el tiempo a nuestros hijos. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, amado, este sistema perverso lo va el tiempo a nuestros hijos, este sistema perverso se lo va a dar. Si nosotros nos hacemos de la decimos, este sistema nos va a tomar y nos va a llevar cautivos. Como padres es nuestra responsabilidad, y por eso en su corazón usted va a sentir esa angustia, esa presión. ¿Por qué? Porque estamos alumbrando, estamos dando a luz a una generación punta de lanza, a una generación, amados, que no es cualquier generación, es una generación que llevará el nombre de Dios en alto. Ahora, ¿cuáles son las características de estos padres espirituales? Número 1, estos padres espirituales no permiten que etiqueten a sus hijos. Dice la palabra que en el verso 60, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando alguien etiqueta a uno de nuestros hijos, tu hijo es tonto, y nos reímos, y no, en vez de decirle no, mi hijo tiene un propósito eterno, mi hijo será consagrado para Dios, mi hijo tendrá la mejor posición económica o social o cultural o educativa. No permita, amados, que el sistema, que los de afuera, que la gente de alrededor etiquete a su familia. Bendiga a sus hijos. Esta mujer Elizabeth no permitió que le llamaran. ¿Sabe por qué? Porque Elizabeth dijo, no, los problemas ancestrales, los problemas generacionales de mi esposo, mis hijos no los va a cargar. Los problemas, las maldiciones generacionales, mis hijos no lo van a cargar. No permitió que a su hijo lo etiquetaran con el nombre o con las creencias o con la vida de su padre, aunque era un sacerdote. Pero Elizabeth dijo, no, este tiene un propósito eterno en Dios y se llamará Juan. Entonces el sistema, amados, y los expertos querrán etiquetarlos, encajonarlos, pero Dios ya les puso un nombre a nuestros hijos, y el nombre para nuestra generación son la generación flecha, son la generación, amado hermano, que se introducirá en lo imposible, son la generación que Dios utilizará para llevarlos a plataformas gloriosas. Dios los ha guardado para este tiempo. No hay comparación con esta generación. Son el milagro. Tus hijos, amado hermano, son el milagro de Dios. Tus hijos son la respuesta de Dios para este mundo sumergido en las ondas de diferencias sociales, en las ondas radiales, en las ondas culturales, en las ondas económicas, porque sus hijos caminarán. Nuestros hijos, levante su mano por favor y diga, mis hijos caminarán en la unción de guerra. Mis hijos caminarán en la unción de guerra, porque nuestros hijos, amados, no son la generación derrotada, no son la generación requete pecaminosa. No, nuestros hijos son, amados, los que llevarán el nombre de Dios adelante. Entonces, esta es una generación, amados, de padres que no permiten que etiqueten a sus hijos. Número 2, ¿cuáles son las características de estos padres espirituales? Número 2, dan a luz hijos. Mire la palabra, dan a luz hijos, no a luz bastardos, no, dan a luz hijos. Esa es su esencia. Son dadivosos, dan a luz la dadivosidad. Son hijos discípulos, dan a luz discípulos. Son hijos apasionados, dan a luz hijos apasionados, son hijos de Dios y dan hijos para Dios. En otras palabras, amados hermanos, lo que nosotros impartimos, el ADN que nosotros cargamos como padres espirituales, lo transferimos para nuestros hijos. En otras palabras, lo que usted hoy está haciendo, su hijo lo va a hacer mejor. Lo que usted ha logrado, su hijo va a alcanzar mejores niveles, mejores posiciones
posiciones. ¿Por qué? Porque usted está dando a luz hijos, no personas, no cualquier otra situación, sino algo glorioso de Dios en ellos. Número 3. ¿Cuáles son las características de estos padres espirituales? Esta característica número 3 es que caminan en santidad y en consagración a Dios. Es necesario como padres amados consagrarnos a Dios. Dice la palabra en el verso 24, Zacarías y Elizabeth se consagraron por causa de la generación santa que debían dar a luz. Y se les recluyó en casa por 5 meses. Mire, una generación santa. Estos padres amados se santificaron delante de Dios. Zacarías y Elizabeth. Zacarías dice que no habló hasta que el niño nació. En otras palabras, amado hermano, cuando usted recibe una visión de Dios, es momento de callarse y solamente trabajar en ello hasta el momento que Dios dé a luz esa visión. Entonces Zacarías no habló hasta que el niño nació. El verso 20 dice que Zacarías no habló hasta que el niño nació. Ahora, consagración, amados, es para cumplir el propósito eterno por causa de la misión asignada para nuestros días. Debemos, amados, separarnos de aquellas cosas que nos pueden sacar de nuestra asignación en la misión. Hay cosas, amados. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que a nosotros, amados, las podemos hacer, pero tú te puedes poner a pensar. Dice, si la puedo hacer está bien, pero ¿me conviene? ¿En realidad me conviene? ¿Es beneficioso para mí? ¿Me va a ayudar en el futuro? Hay cosas, amados, que debemos separarnos de aquellas cosas que nos pueden sacar de nuestra asignación en la misión. Debemos cerrar, amados, los oídos y dejar de hacer comentarios que puedan dañar a nuestros hijos. Muchas veces, amado, nos podemos encerrar en cosas. Mire, a mí me pasó cuando antes de mi papá partir con el Señor. Yo me puse a platicar con él. Era muy difícil cuando mi papá estaba más joven. Bueno, era un niño. Y hablar con mi papá era muy difícil, no era fácil. Pero ya grandes, y una vez hablé con él, ya faltaban como 2 años o 3 años antes de partir con el Señor él. Y hablaba con él. Yo le comenté a él de una situación que tuvimos, y yo había estado muy enojado con él, resentido con él. Mira hasta dónde llega el resentimiento. Yo no quería usar el apellido. Mire cómo el enemigo te trastorna la mente. Yo no quería usar el apellido y me ponía el apellido de mi mamá. Por ese enojo que yo tenía, por ese confrontamiento que yo había tenido con mi papá. Ahora, cuando yo hablé con mi papá y le dije, papá, yo por esto y esto y esto, yo te dejé de hablar y no quise hablar contigo, etcétera. Y hablé con él y nos pedimos perdón. Y recuerdo que a él se le salieron las lágrimas, a mí también. Y ¿sabes algo? Que él no se acordaba de eso. Dijo, yo no me acuerdo. Y eso me ha quedado en mi mente a mí. ¿Sabe por qué? Porque a un hijo usted le puede decir en un momento quítate de acá, vos hipote, que no servís para nada. Usted un niño que no sirves para nada, apártate de acá. Uno lo tomó normal, pero a ese niño no se le va a olvidar. Y puede agarrar el rencor, puede agarrar un resentimiento, puede vivir, amados. Yo sé que no somos perfectos, pero tenemos que tener el cuidado como padres, amados, de poder las palabras que nosotros hablar con nuestros hijos. Y cuando tengamos, amados, por eso aquí en la iglesia siempre le digo, hermano, hagamos el altar familiar. Porque en el altar familiar usted tiene la oportunidad de bendecir a sus hijos, de orar por sus hijos, pero también pedirles perdón a sus hijos. Perdóname si te he ofendido.
Perdóname si te he herido. Porque como padres nosotros herimos. Como padres nosotros también ofendemos. Así como también nuestros hijos hieren nuestros corazones. Por eso es importante, amados, como padres debemos caminar en santidad y en consagración a Dios. Consagración personal y consagración familiar. Número 4. ¿Cuáles son las características de estos padres espirituales? Son padres llenos de la plenitud del Espíritu Santo, que pueden hablarle a sus hijos proféticamente, encaminándolos hacia el cumplimiento de la palabra profética. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 1, versos 76 al 77. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y dijo: tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor. Mire, lo que nosotros estamos haciendo hoy, estamos predicándole el Evangelio. Cada vez que usted le dice a un amigo, a un familiar, Cristo te ama, o usted levanta sus manos y dice: Señor, salva a mi familiar, salva a Julano, usted está preparando, va delante de la presencia del Señor, preparando ese camino. Dice: porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. En otras palabras, Zacarías lo que le está diciendo a Juan es: vas a cumplir el propósito eterno. Por eso, amados hermanos, usted podrá decirme: pastor, pero es que yo no soy profeta, ¿cómo yo le voy a profetizar a mis hijos? Pero usted háblales bien, póngale la mano a ellos. ¿Sabe por qué? Una palabra de un padre, una palabra, sea positiva o sea negativa, trae efecto a la vida de un hijo. En otras palabras, amado, cuando usted le pone la mano a su hijo y usted le dice: tú serás bendito, y sobre ti van a haber bendiciones para tus generaciones, sobre ti va a haber un propósito eterno, tú serás de bendición para muchos, tú serás una punta de lanza, tú donde quiera que tú vayas, las puertas se van a abrir, donde quiera que tú vayas verás la bendición de Dios. Usted comienza a profetizarle a su hijo, usted comienza a hablarle de bendición a su hijo, y usted levanta sus manos y ora a Dios por su hijo. Usted le dice al Señor: bendice a mis hijos, bendice a mi casa, bendice mis generaciones, bendícela, Señor, que nunca falte alimento en mi casa, que nunca falte alimento a mi descendencia, que nunca falte la palabra en mi hogar, que nunca falte la oración en mi hogar, que nunca falte tu presencia en el corazón de mis hijos. Usted comienza a bendecir a sus hijos, aunque usted, amado hermano, lo vea que no están caminando correctamente, pero usted está profetizando, usted está creyendo, usted está desatando una palabra que tendrá un cumplimiento, una palabra que se verá manifestada en su momento. Ahora, número 5, ¿cuáles son las características de los padres espirituales? Caminan en responsabilidad. Caminan en responsabilidad. Estos padres espirituales, amados, maduran a sus hijos, fortaleciéndolos en el espíritu, y los ocultan de la maldad hasta el día de su manifestación. En otras palabras, amado, nuestro hogar, tenemos que hacer de nuestro hogar un búnker espiritual, donde en ese hogar, amados, en ese hogar lo que entra es la palabra de Dios. En cuando usted se sienta con sus hijos a la mesa, mire cuán difícil es sentarse a la mesa en familia, comer un plato de comida y hablar, orar juntos, en que sea un momento. Pero, amados, tenemos que caminar en responsabilidad. Hay una gran responsabilidad para nosotros como padres, de poder llevarles al corazón, a la palabra de Dios al corazón de nuestros hijos. Esa responsabilidad, que pueda haber, amados, ese lugar seguro para que nuestros hijos puedan recibir palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 1 verso 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Levante la mano por favor y diga: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos
hasta el día de su manifestación. En otras palabras, amado, el lugar desierto, el lugar separado es la familia, el lugar correcto para poderse fortalecer, para poder crecer espiritualmente, es la enseñanza que como padres les damos, es la formación que como padres les damos. Hoy estamos viendo, amados, una generación falta de identidad, y por eso el ataque a la paternidad es fuerte, porque quien da identidad, quien da estructura a un niño es el padre. El padre, amados, cuando habla, cuando enseña, cuando corrige, le está dando estructura a un niño. Entonces, amados hermanos, en el lugar, en el seno del hogar, amados, tenemos nosotros esa gran responsabilidad de poder llevar la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla del hogar, de la casa. Hogar viene de la palabra hoguera. En otras palabras, como padres, nosotros, si nosotros no estamos encendiendo esa hoguera, ese fuego, entonces va a estar apagado, y al estar apagado no va a tener la suficiente luz que alumbre el hogar. En otras palabras, tenemos que encender el fuego del Espíritu en nuestras vidas para poder alumbrar a nuestros hijos, porque un día esos hijos van a salir afuera, y ese día va a ser el día de la manifestación. Cuando esos niños se manifiesten allá afuera, si no tienen una identidad clara, una identidad correcta, no han sido formados en el carácter de Cristo, no han tenido una estructura en el hogar, cualquier persona lo domina, cualquier persona les cambia su fe, les cambia sus convicciones. ¿Por qué? Porque no tuvieron una identidad. No hubo un padre responsable que les enseñó. No hubo una mamá que les dedicó tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, amados, se lo dedicamos más al trabajo. Se lo dedicamos más a otros quehaceres. Pero muchas veces decimos, ¿cómo yo puedo ir a la iglesia? Estoy tan ocupado. Y pensamos, amados, que eso es suficiente, el suplir o el salir de vez en cuando. La formación, la educación, la estructura, el formarles un carácter, el darles identidad, el darles estructura, amados, eso toma tiempo. Y tenemos esa gran responsabilidad, la responsabilidad de levantar una generación, porque esta generación, amados, es la generación flecha, es la generación punta de lanza, es la generación el mayor derramar del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver que todo es muerte, y desde la infancia están buscando cómo apoyar todo eso para darle muerte a los niños. Y si no los pudieron matar desde el vientre, entonces buscan desde que van creciendo estorbarles su mente para que sean adultos con mentes tronchadas, con mentes ya quebradas. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene miedo que si esta generación, amados, se levanta en el poder de Dios, hará cosas grandes. Si esta generación se levanta. Por eso, como padres, amados, tenemos este gran compromiso, esta gran responsabilidad de poder encender en el corazón de nuestros hijos y poderlos madurar para el día de la manifestación allá afuera a la sociedad. Así es, amados, que tenemos que levantarnos en el poder de la unidad, así como dice la palabra, que el niño se fortalecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En otras palabras, se cumplió o lo que dijo Jesús: lo que tú hiciste en secreto será la recompensa allá en público. Y ahora estamos viendo, hermana Marlene, a punto de ver, hermano Humberto, lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 2. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños antes del día grande y temible del Señor. Estamos viendo ese derramar del espíritu, ese mover del Espíritu. Y el Señor lo que está buscando es alguien. Mire como Él dijo, sobre toda carne.
En otras palabras, lo que Dios está buscando son corazones sensibles, padres que le abran el corazón a Dios, que le abran el corazón y le entreguen su familia al Espíritu Santo, y le entreguen toda la familia y digan: Espíritu Santo, tome el control de mi vida, tome el control de mi familia, porque yo quiero ver esa manifestación en mi vida, en mi casa. Así es de que como padres, levantémonos, amados. Padres amados, no permitamos que etiqueten a nuestros hijos. Demos a luz hijos que valga la pena conocer. Hijos que lleven y porten, amados, la palabra de Dios. Que nosotros, amados, les enseñemos a nuestros hijos a que caminen en santidad y en consagración a Dios. Y que podamos ser padres llenos del Espíritu Santo y de la plenitud de Dios. Y número 5, que nosotros caminemos en responsabilidad. Seamos padres responsables de lo que Dios nos ha dado. Nos ponemos en pie, por favor. Ahí donde está, levante sus manos, por favor. Levante su mano, por favor, mientras tocamos algo ahí, hermano Josué. Aleluya, damos gloria y honra a ti, Jesús. Levante su mano y diga: he sido llamado a ser padre. Si usted es madre, diga: a ser madre. He sido llamado a ser padre de generaciones. Levante su mano. Diga: a ser padre de generaciones. Dios es padre y su esencia está en mí. Y ha llegado el momento de dar a luz hijos. Mi generación no será prestada a la maldad, sino que se levantará con un propósito y destino en esta tierra. Mi generación está oculta en Cristo y la maldad no los puede encontrar. El Espíritu Santo nos da las estrategias para que lleguen las armas poderosas para destruir toda fortaleza del enemigo, para destruir toda obra de maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque se levanta una generación flecha, una generación de conquista, una generación atrevida, una generación sin precedentes, que es la generación que trae el derramar del Espíritu Santo para estos últimos días, para este último mover. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que este mover de gloria, Señor, inunda nuestros corazones. Que hoy, Señor, caminaremos como padres responsables, Dios mío. Saber que nuestra responsabilidad está en nuestra casa, Señor. Que la primera iglesia son nuestros hijos, Dios mío. Que les enseñaremos, Dios mío. Les modelaremos tu palabra, Dios mío. Les modelaremos, Señor, lo que tú nos has entregado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos, Señor, como hombres, Dios mío, como padres de familia, Señor. Ayuda al Señor a las madres, Dios mío. Señor, aleluya, a llevar, Dios mío, esta gran responsabilidad. Danos las estrategias, danos el secreto revelado, Señor, para producir, Dios mío, cambios en nuestros hijos, producir cambios, Señor, en nuestros hogares, Padre. Que nuestra generación, Señor, no sea entregada a la maldad, Dios mío, sino sea una generación, Señor, que lleve tu nombre hacia adelante, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Levante sus manos ahí donde está y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, una vez más, Señor Jesús, en esta tarde, perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Salvador personal de mi vida. Que si tú vienes, yo me voy contigo. Pero si yo muero, también, Señor, me gozaré contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado
de ahí. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Adoramos un momento ahí, hermano Josué. Adórele un momento al Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Levante sus manos y adórele un momento. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia de Dios en este lugar. Aquí está la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Si yo a ti no te tuviera, dile, si no hubiera conocido a Dios.